Ya. Bueno, ya va entrando gente para las que ya han entrado. Yo me presento por si no me han visto en algún video por ahí de retroalimentación que habíamos mandado. Yo soy el profesor Hugo y ahí se acaba de unir el profesor Luis. Nosotros somos los profesores de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Sí. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Ahora sí me pude meter, me metí por la cuenta de Crece Chile para que no hayan problemas, que recién en la otra tutoría me caí, ojalá ahora no pase lo mismo. Claro, y con el profe Hugo somos los profes de historia que hay todos los lunes, les mandamos y los molestamos y le hacemos más difícil la vida con esos formularios largos de historia. Em, Así que qué bueno que nos podamos conectar y que nos podamos, al menos de forma virtual, vernos y ahí ir resolviendo preguntas, consultas. Sí, eso es lo más importante de esta instancia, ya para que lo tengan en consideración, ya. Cualquier duda nos dicen en el momento. Nosotros hoy día vamos a ver dos cositas principalmente. La primera parte, vamos a ver una suerte de retroalimentación o vamos a retomar cosas que ustedes tuvieron hartas dudas o también algunas imprecisiones o cosas que podían mejorar en los formularios que ya llevamos. Específicamente hablar de el neolítico, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el legado de Grecia y Roma. Y la segunda parte ya es para que nos comenten también, si ojalá alcance el tiempo, cositas ahí que comentarios de la clase, de los formularios, cómo va esto, eh, de si le ha parecido difícil. Bueno, todo eso lo veremos ya hacia el final, ¿ya? Así que, profe, ¿comenzamos o seguimos esperando? Sí, yo creo que comencemos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono desmuteado? Por favor, muteese, porque ahí se escucha un sonido extraño de fondo. No sé qué, es Carmen, parece que Carmen tiene el micrófono. Ahí sí, gracias. Sí, yo creo que le démosle nomás cosas. Ya, ok, entonces, recuerden, todas aquí aprieten ahí, para los que no tienen silenciado el micrófono, silencienlo en este momento para que los demás se escuchen bien, ya no haya retorno ni cosas raras. Disculpa, se escucha demasiado bajo. No, ¿Ahora se escucha bien? no, la verdad es que no se escucha muy bajo. Veamos. Em, Yo creo que hay un eco porque hay personas que no mutearon el micrófono. sí, a ver, ¿quién tiene? eh, Y Francisco eh, tiene el micrófono encendido. sí, Eugenia también, por favor, si puedes, muchas gracias. Sí, ahí ya no se escucha con eco, profe. Ya, ok. Profe Luis, se escucha bien, ¿cierto? ¿Usted me escucha Se bien? escu- Se escucha. Ya. Si me escucho muy bajo van a tener que subir el volumen, pero no creo que se escucha bien. Ya, ahora vamos a empezar la clase de hoy, ¿ya? Voy a presentarla acá. Ya. Se ve, ¿cierto? Respondan con un sí los que puedan. No, no se ve nada. Nope. ¿No? Vamos a ver. Ahora sí. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Ok, entonces ahora vamos a comenzar. Ya cualquier cosa me interrumpen nomás. Ya, si es que hay un problema, no me escucho o no sé. Bueno, acá aparece el objetivo de la clase de hoy. Como les dije, vamos a recordar ya las principales características y herencias, ya sea de las primeras civilizaciones, de Grecia y de Roma, ya, de esas tres en específico. Vamos con la primera parte. Para hablar nosotros de las primeras civilizaciones, ya cuando ustedes hicieron el formulario de lo que fue Mesopotamia, lo que fue Egipto, nosotros hicimos una introducción más o menos larga, ya, de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tiene millones de años en lo que fue también muchos millones de años
de la historia de la Tierra también, del universo, ¿ya? Entonces, a partir de una especie que nosotros venimos de los chimpancés, de los primates, ocurrió un evento muy específico que fue que empezaron en ese entonces ya la especie ya a caminar erguido y de ahí empezó lo que, si es que recuerdan, lo que denominamos como evolución biológica. Empezamos hablando del Australopithecus como una especie y terminamos con lo que es actualmente el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y pasaron un montón de cosas en millones de años. Y hubo un hito muy importante, ¿ya? Que se llamó la Revolución Neolítica. Esta en específico tiene que ver con lo siguiente. Nosotros tuvimos anteriormente al Neolítico, ¿ya? Tuvimos un periodo que era bastante primitivo desde el punto de vista de la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, bueno, en ambos periodos no existía necesariamente la escritura todavía, ¿ya? Pero durante el Paleolítico, ¿qué es lo que existía? Existían estos primeros homínidos, como se llaman, y se organizaban principalmente en tribus, en bandas, eran chiquititos, se organizaban en familias, y como aparece acá en la imagen, ¿ya? Acá aparece con ciertas herramientas, con ciertas armas, muy del tono hechas a mano, por ejemplo, para cazar animales. Entonces, eran tribus, y acá como aparece, eh, realizaban tanto cacería como la recolección de productos, y por lo tanto eran nómades. Nómades significa que iban de un lugar a otro. Y eso es bastante importante entenderlo porque durante el Neolítico, que es otro proceso de la historia y que pasó mucho tiempo después, pasó todo lo contrario. Empezaron a descubrir un nuevo elemento que fue la agricultura. La agricultura, como aparece en esta imagen, tiene que ver con la cosecha, con que empezaron a ver de que en la tierra se podían germinar cosas, podían plantar verduras o cualquier otro tipo de semillas y daban frutos. Pero lo que tiene en particular la agricultura es que no se da de un día para otro, sino que se da durante temporadas. Podemos estar meses cosechando, puede que la cosecha no resulte, por lo tanto necesita mucho tiempo en un lugar. Y eso llevó a todo lo contrario a ser nómade, llevó a ser sedentario durante el Neolítico. Sedentarismo significa asentarse en un lugar. Ya no se estaban moviendo estas tribus de un lugar para otro, sino que se quedaron en un solo lugar. Entonces, hubieron consecuencias de la revolución neolítica. Y esto, si es que quieren, pueden tomar apuntes, ya que no era, estaba tan explícito durante el formulario que nosotros mandamos la otra vez. Hubieron 4 cosas importantes y que dieron origen a las primeras civilizaciones. Como dije, hubo sedentarismo. Se asentaron en lugares, pero no solamente estamos hablando de que se asentaron familias en estos lugares, sino que también se asentaron un conjunto de familias, no solamente una, sino que varias, y por lo tanto varias familias comienzan a formar aldeas. 5 familias, ya estamos hablando de 10, 20, 30 personas, e incluso se empezaron a formar pequeños pueblos, ¿ya? Y eso llevó, por un lado, claro, al aumento de la población, se empezaron a relacionar estas familias, fue creciendo, estos pueblos fueron haciéndose mucho más grandes que una simple aldea. El comercio también es bastante importante porque lo que vamos cosechando también no es necesariamente todo lo vamos a consumir. Existe lo que se llama excedente, o sea, si plantamos trigo y tenemos una aldea de unas 5 familias, bueno, ese trigo puede dar alimentar para las 5 familias durante varios meses y queda de sobra. ¿Qué hacemos con esas sobras? Bueno, se la vendemos a otra tribu, a otra aldea, o a otro pueblo, o también a otra civilización que había en ese tiempo. Y se empiezan a desarrollar oficios y cultos. Oficios me refiero a que cada persona se empieza a dedicar a algo. O sea, no estamos quedando en aldeas, estamos cosechando, pero también hay que dedicarnos nuestro tiempo a hacer algo más. Algunos empezaron a desarrollar lo que hoy día conocemos como los sacerdotes, alguien religioso, asociado a la religión, por ejemplo, u otros se dedicaron a hacer artesanía, los artesanos, etcétera. Entonces, todo esto significa que estas pequeñas aldeas y pueblos ya no eran tan fáciles, sino que empezaron a ser más grandes y se empezaron a complejizar y dieron paso a las primeras civilizaciones. Y eso es este es el tránsito que yo quiero que entiendan bastante bien, ¿ya? Porque eso como que queda un poquito flojo en ese formulario. Así que,
nosotros tenemos, y nosotros estudiamos lo que fue Mesopotamia, Egipto, o al menos dimos una pincelada, ¿ya? Pero también existen otros para que lo tengan en consideración, por si acaso, ¿ya? Pero dentro de las primeras civilizaciones que ocurrieron hace bastante tiempo están también las civilizaciones en China, en India, los fenicios, incluso el hebreo, muchos más, ¿ya? Acá una forma para localizar a las primeras civilizaciones. Nosotros acá, por ejemplo, estamos en América, este es el continente americano, por acá está Chile, al lado del Océano Pacífico, y estamos hablando de que hace miles de años las primeras civilizaciones se dieron acá, en Egipto, en el norte de África y Mesopotamia, y en lo que actualmente es Medio Oriente, cercano a Irak, ¿ya? En ese sector. Entonces, lo que más debemos entender respecto a las primeras civilizaciones es que estas tienen un componente en común muy importante. Todas las primeras civilizaciones y todo, incluso las primeras aldeas y pueblos, se formaron alrededor de ríos. Si ven acá, en Egipto, aparece un afluente que es el río Nilo. Y el río Nilo, como que aparece acá, tiene pequeñas ciudades que se fueron dando durante la civilización de Egipto en la antigüedad. Por ejemplo, Tebas, por ejemplo, Luxor, por ejemplo, Memphis, etc. ¿Por qué era tan importante el río? Porque trae agua, no trae agua salada necesariamente. Entonces, el agua es vida, como se suele decir, y eso permitía la agricultura, permitía cosechar, permitía construir canales de regadío, etc. Y luego tenemos lo que es en Mesopotamia también los afluentes del río Tigris y Éufrates. Alrededor de esos ríos se, se gestaron las primeras ciudades en Mesopotamia y dieron paso a esta gran civilización. Entonces, para que ahí también tomen apunte de esto que es bastante importante, si vamos a recordar las primeras civilizaciones y vamos a hablar de Egipto y Mesopotamia, vamos a tener características comunes, de saber de que en este periodo se gestaron estos elementos y son bastante importantes y dieron paso a la civilización actualmente. Civilizaciones, primer punto, civilizaciones fluviales. Fluviales tiene que ver con que se gestaban o se asentaban alrededor de ríos, ¿ya? Viene del agua, ese concepto, ¿ya? Eran civilizaciones fluviales. Luego, tenemos que entender también que desarrollaron ellos los primeros sistemas de escritura. Antes no se escribía, antes se registraba de una manera diferente, incluso mental, pero luego empezaron a registrarlo de forma tangible, en las paredes, en piedras. En Mesopotamia está la escritura cuneiforme y en Egipto están los jeroglíficos, por ejemplo, que los jeroglíficos deben ser el tipo de escritura primitiva, o sea, antigua, más conocida o más divulgada porque es bastante icónica, ¿ya? Tiene que ver con representaciones. Luego tenemos que estas civilizaciones, tanto Egipto como Mesopotamia, tuvieron una organización social jerárquica. ¿Qué significa eso? Que existe una pirámide social. Eso significa de que la sociedad ya no eran todos iguales, sino que se empezaron a diferenciar. Cuando yo les mencionaba que algunos se dedican a ciertos oficios, por ejemplo, bueno, habían algunos que empezaron a comerciar y a ganar más dinero, por ejemplo, u otros tuvieron un rol mucho más preponderante y fueron, por ejemplo, monarcas, etcétera. Y ahí aparecen estas autoridades, ¿ya? En el caso de Mesopotamia hubieron ciertas figuras asociadas a monarcas o reyes, mientras que en Egipto estaba este rey que era denominado faraón, ya que tenían muchas asociaciones también, en el caso del faraón, con deidades, con que era alguien divino, que venía de, por ejemplo, del otro mundo. Y por último está el politeísmo, de que por características comunes que también eh, tenían más de una creencia, más de un dios, por ejemplo. Entonces, esas características son comunes respecto a Egipto y Mesopotamia y son bastante importantes cuando les pregunten, ya sea en los exámenes o en otra instancia, sobre, bueno, cuáles son por qué las primeras civilizaciones tuvieron determinada manifestación, por ejemplo, o por qué
se les denomina de esa manera como cunas de la civilización, por ejemplo, con Mesopotamia. Bueno, ahí existen ciertas características que les permiten diferenciar de otras y que dieron este paso para que fueran construyendo muchas más diferentes civilizaciones con otras características, como veremos con lo que sucedió con Grecia y Roma. Así que pasemos a esa parte ahora junto al profesor Luis. Ya, perfecto. Yo entonces, chiquillos y chiquillas, señores y señoritas, voy a continuar, ¿cierto? Después de la exposición ahí del profesor Hugo, ahí voy a compartir pantalla, ojalá ahora sí no se caiga nada. Ustedes me dicen si se ve el PowerPoint. Sí se ve. Sí, ¿Se ve o no se ve? Sí, Sí, se ve. Ya, súper. Ahora sí, maravilloso. Em, claro, yo acá voy a seguir el hilo temporal, ¿cierto? El profesor Hugo, porque el profesor Hugo estaba hablando, ¿cierto? De las primeras civilizaciones, y nosotros acá pasamos a este ítem, ya que tiene que ver con lo que se conoce como el mundo greco-romano, ¿ya? O el legado greco-romano, ya que corresponde, ¿cierto?, a dos civilizaciones que se desarrollaron en la antigüedad, ¿cierto?, Grecia y Roma, y lo importante, ¿ya? O uno de los elementos más importantes que tienen que tener en cuenta para su examen, porque es el tema que generalmente preguntan, es el legado político. ¿Ya? También el legado cultural, pero el legado político, ¿ya? Son los conceptos políticos que vienen de Grecia y de Roma y que nos han llegado hasta la actualidad, los que más o más probablemente pueden aparecer en el examen que les tomen a ustedes, ¿ya? Entonces, cuando estudiemos Grecia y Roma, siempre tratar de establecer vínculos entre el concepto, por ejemplo, de democracia de esa época con la democracia actual. En el caso de Roma, el concepto de república va a ser el concepto, digamos, clave que todavía hoy día permanece, ¿cierto?, dentro de nuestros sistemas políticos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a Grecia y Roma, lo fundamental, diría yo, es centrarse en el legado político, ¿ya? También cultural, pero fundamentalmente político. Entonces, bueno, acá hay dos imágenes, ¿cierto? Son dos representaciones eh, muy importantes de ambos mundos. Ya acá a la izquierda eh, tenemos un discurso ya de un importante líder ateniense, eh, utilizando el don de la palabra para convencer y dialogar con el resto de los ciudadanos. ¿Ya? Y acá, en la otra parte de la pantalla, tenemos el Senado en Roma. ¿Ya? ¿Qué tienen en común ambas imágenes? Bueno, básicamente nos están mostrando que en estas dos culturas, en estas dos civilizaciones, se organizaban políticamente y el diálogo, la discusión entre ciudadanos era, digamos, la base para poder organizarse. ¿Ya? Y ese elemento es muy importante tenerlo en cuenta, el uso de la palabra, el diálogo, el derecho y la razón como forma de organizarse políticamente. Comenzamos con Atenas, bueno, comenzamos con Grecia, en realidad, ¿cierto? Esta es la península de los Balcanes, ¿cierto? Acá es donde, bueno, actualmente está Grecia. Recuerden ustedes que la civilización griega, esta es una característica importante, se organizó en las llamadas ciudades-estado, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de la civilización griega,
la verdad es que cada una de estas ciudades que ustedes ven acá, ¿cierto? Tenemos Esparta, Micenas, ¿cierto? Delfos y una serie de Troya por acá en el mar Egeo. Cada una de esas ciudades era independiente políticamente una de otra. Eso es una ciudad-estado. Entonces, por ejemplo, las más conocidas son Atenas, que está acá, y Esparta. ¿Cierto? Entonces, claro, atenienses y espartanos vivían en dos ciudades distintas y tenían sistemas políticos totalmente distintos, ¿ya? Y culturalmente también tenían diferencias, pero todos se sentían griegos o se sentían parte de una misma unidad, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de democracia, ahí está Atenas, ¿cierto? Dentro de ese circulito. Cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando de fundamentalmente Atenas, ¿ya? El sistema democrático no es un sistema político que haya surgido en toda Grecia. Solo nace y surge en esa polis, que ese era el nombre de las ciudades griegas, surge en Atenas. ¿Ya? Entonces, la democracia es fundamentalmente un fenómeno político ateniense. ¿Qué significa democracia? El significado de la palabra, ¿cierto? Demos en griego es pueblo y cracia es poder. ¿Ya? Por lo tanto, si lo hacemos literal, la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Ya? ¿Quién tiene el poder? El pueblo es el que tiene el poder y es el que toma las decisiones en Atenas. ¿Ya? Ahora, obviamente la democracia no surge de un día para otro en Atenas, ¿cierto? Hay una larga evolución política, pasaron por distintos sistemas como la monarquía, por ejemplo, donde el poder estaba concentrado en una sola persona. Pero ya siglo V antes de Cristo, más o menos, eh, ya comienza a consolidarse este sistema democrático. Ahora, ¿de qué se trataba este sistema democrático? Era una democracia directa la que tenían los atenienses. Y esto es importante porque esto nos permite, digamos, compararla con la democracia actual. Ya, nuestra democracia actual, ¿cierto? Todos estamos más o menos de acuerdo en que vivimos en un sistema democrático, con imperfecciones, con fallas, pero es democrático. Nosotros no tenemos hoy día una democracia directa, porque ¿qué significa eso? Significa que todos los ciudadanos tendríamos que estar todos los días en asambleas discutiendo sobre las leyes, sobre el orden público, sobre si le hacemos la guerra o no a otro país, sobre si retiramos o no el 10%. Esa sería una democracia directa, o sea, todos los ciudadanos participan en todas las decisiones que se toman dentro de la ciudad o del Estado. Ese tipo de democracia era la que tenían los griegos, particularmente los atenienses. ¿Ya? Ellos, todos los ciudadanos, de forma activa participaban en asambleas y tomaban las decisiones políticas. ¿Ya? Democracia directa, entonces en Grecia, en Atenas clásica, hoy día tenemos democracia representativa. ¿Ya? Así se llama nuestra democracia. Nosotros tenemos el poder, sí, pero se lo delegamos a autoridades, al presidente, a los diputados, a los senadores, a los alcaldes, vienen elecciones el sábado y el domingo, ¿cierto? Y ahí vamos a estar votando. Eso es una democracia representativa. Elegimos representantes. Eso no hacían los atenienses. Ellos mismos participaban, ¿ya? Ahora, una de las características importantes de esta democracia ateniense es que muchos de los cargos políticos, de las responsabilidades que asumían, eran por sorteo. ¿Ya? O sea, a mí me podía, ¿cierto? Hacían como una tómbola, digamos, y a mí me podía tocar, ¿cierto? Ser participante de la asamblea que tomaba las decisiones legales, ¿ya? Por sorteo. Y otro elemento importante, ¿quiénes eran ciudadanos?
Ya, acá hay otro punto importante para comparar, que siempre los hacen comparar la democracia antigua con la democracia actual. ¿Ya? ¿Quiénes son ciudadanos hoy día? ¿Cierto? Hoy día se entiende por ciudadano a las personas mayores de edad, hombres y mujeres, ¿cierto? Que pueden participar políticamente. En la Atenas clásica, solamente eran ciudadanos los hombres que habían nacido en esa ciudad, en Atenas, y que eran mayores de edad. Por lo tanto, quienes estaban fuera de los derechos ciudadanos, las mujeres, los esclavos que existían en esa época y los extranjeros. ¿Ya? Ninguno de ellos podía participar ni tenía el privilegio de participar en política. ¿Ya? O sea, sumando y restando, los ciudadanos en Atenas eran muy pocos. ¿Ya? Era algo así, se han sacado algunas cuentas, era como el 5 o el 10% de la población de Atenas eran los ciudadanos, el pueblo. ¿Ya? O sea, para que entiendan un poco que cuando hablamos del pueblo, ¿cierto? Era muy restringido ese concepto en la Atenas clásica. Los ciudadanos eran muy restringido el concepto. Pero lo que tiene de relevante y lo que tiene todavía hoy día de vigencia, ¿cierto? Es que todos esos ciudadanos son considerados iguales, ¿cierto? Y que tienen la capacidad de razonar, de pensar y de opinar, y que todas esas opiniones tienen importancia. ¿Ya? Hoy día obviamente se ha expandido lo que entendemos por ciudadanía afortunadamente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos características claves de la democracia ateniense. ¿Ya? Participación directa, algunos cargos eran por sorteo, y la mayoría de los cargos eran temporales. ¿Ya? O sea, yo no podía estar 40 años en una asamblea, porque eso significaba que podía existir corrupción, que a veces pasa con algunos alcaldes que están 20, 30 años, ¿cierto? En una comuna, eso a veces hay problemas cuando eso sucede en nuestras democracias actuales. Los griegos los atenienses trataban de evitar eso, haciendo que los cargos duraran una cantidad de tiempo más o menos limitada. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta el momento respecto a la democracia en Atenas. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro, claro? No tengan miedo, vergüenza, ¿no? Avanzamos, entonces. Bueno, acá yo sé que por ahí en algún formulario igual les pusimos hartas, em, varios cargos que existían en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ya con algunos nombres bien enredados también. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. No es importante que se los aprendan de memoria porque es muy difícil que les pregunten en el examen, eh, por ejemplo, cuántas personas participaban en la BULE, que está acá, ¿cierto? Que eran 500 miembros. Cosas tan específicas difícilmente se las preguntan, ¿ya? Pero sí es importante que tengan esta idea de más o menos cuáles eran las principales instituciones políticas que existían en la Atenas democrática, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la iglesia o eclesía, ¿cierto? De ahí viene la palabra iglesia, que significa comunidad, ¿cierto? Aquí participaban todos los ciudadanos de Atenas, todos los hombres atenienses participaban en esta gran asamblea en donde se votaban las leyes, ¿ya? Esta era como la asamblea legislativa, ¿ya? Acá tenemos otra instancia que estaba compuesta por 500 ciudadanos que se elegían por sorteo, ¿ya? Entonces a mí de repente me podían decir, ya, Luis Pizarro le toca estar en la Boulé o la Bulé, ¿ya? Y eso significa que durante un tiempo, generalmente un año, yo iba a estar ahí en ese consejo, básicamente aconsejando a la eclesia, ¿ya? O eclesía.
preparando y también discutiendo leyes, era como un organismo auxiliar. ¿Ya? Y después de un año volví a mi casa como ciudadano normal. ¿Ya? Acá tenemos los tribunales populares, también acá elección por sorteo, ¿cierto? Las personas que juzgan si alguien cometió un delito, si se robó una gallina, si se robó algo, ahí están, ¿cierto? Los tribunales que son los mismos ciudadanos, ¿cierto? Y los magistrados, ya que son los, podríamos decir, como las más altas autoridades políticas, dirigen la política exterior, incluso, declaran la guerra a otros países o a otras zonas, y ellos son elegidos, ya son elegidos por la Iglesia y por la Bule. Otro dato importante sobre estos cargos, en algún momento de la historia de Atenas se les comenzó a pagar un salario a las personas que resultaban elegidas miembros de alguna de estas instituciones. ¿Ya? Ahora, eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense, yo era un ciudadano, si yo era un ciudadano, digamos, pobre, un campesino, ¿cierto? Que eh, si salía sorteado para ir a la Bulé, significaba que tenía que dejar mis labores, significaba que tenía que dejar mi trabajo para ir a la asamblea a participar y a discutir. Entonces, muchas veces, mucha gente pobre no podía participar, porque era uno o lo otro. Pero cuando comienza a pagarse, a haber un salario, los ciudadanos que son pobres van a poder participar, ¿cierto? Sabiendo que van a tener una remuneración y que en cierta forma durante un tiempo van a poder vivir de la política. ¿Ya? Y eso va a ser muy importante como un avance democrático en la antigua eh, Atenas. ¿Ya? Entonces, como les decía, no es importante aprenderse esto de memoria, estas instituciones, pero sí que tengan una idea general del funcionamiento de estos tribunales y de estas instancias o asambleas, y muchas de ellas elegidas por sorteo, ya el azar como principio democrático. Muchos de estos cargos, ¿cierto? Características importantes eran temporales. Ya lo que les decía hace un rato, la idea era que nadie estuviera demasiado tiempo en el poder, porque el poder corrompe. ¿Ya? Eso los griegos lo tenían muy claro. ¿Ya? Más de 5, 6, 10 años en el poder, ya me vuelvo medio corrupto. Había elección y también había sorteo. ¿Ya? Para mantener este principio como de igualdad y de que se fueran rotando en los cargos los miembros de cada uno de estas asambleas. ¿Ya? Esos son los principales, en general, características que les podríamos mencionar de esta democracia ateniense, que, como les decía, casi siempre van a ser comparar entre esta democracia antigua y la democracia actual. ¿Ya? Y pasamos a Roma, ya el imperio, o sea, digamos, el imperio en la última etapa. Acá tenemos las tres etapas políticas de Roma. Esta es en la línea de tiempo clásica em, de Roma, y nos vamos a centrar en la República, ¿ya? En la República. ¿Cierto? República, esa palabra significa cosa pública, ¿ya? Res es cosa, pública, cosa de todos. Significa que la política es cosa de todos durante la República Romana. Y la gran, digamos, el elemento esencial de la República Romana es que el poder, que durante mucho tiempo estuvo en manos de un monarca, de una sola persona, se distribuye en muchas instituciones, que las tenemos acá. Comicios, magistrados, el Senado, por ejemplo. Entonces, lo más importante, diría yo, del concepto de república que nos legaron los romanos es esta idea de que el poder no debe estar concentrado en una sola persona, ¿ya? Que es un poco también la idea que venía desde Grecia, desde Atenas, ¿ya? Si el poder está en una sola persona y esa persona está durante mucho tiempo gobernando, se producen problemas como corrupción, abuso de poder, etc. Y eso es lo que querían evitar los romanos a partir de este principio de res pública, ¿ya? De que el poder
estuviese dividido en varias instituciones. ¿Ya? Acá tenemos algunas características, por ejemplo, autoridades temporales también, y en algunos casos colegiadas. ¿Qué significa colegiado? Significa que muchas veces era más de uno el que ejercía el cargo. Y eso permite una especie como de fiscalización mutua. Imagínense si en Chile existieran dos presidentes simultáneamente. Eso sería un cargo colegiado. Entonces, hay dos presidentes y en el fondo hay un equilibrio de poder entre ellos dos, se van fiscalizando mutuamente y se van criticando mutuamente, y eso de alguna forma es positivo desde un punto de vista político. ¿Ya? Y leyes, las leyes escritas, el concepto del derecho va a ser muy importante para el mundo romano. Nosotros hemos legado eso, el derecho romano, el código civil, el código penal, ¿cierto? De que todas las leyes, los derechos y los deberes tienen que estar por escrito y todo el mundo tiene que conocerlos para poder respetarlos y que sean más legítimos. ¿Ya? Ahí estarían los principales elementos de la República Romana, ¿cierto? Nuestra constitución actual dice que Chile es una república. Eso significa que hay varios poderes, los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso heredamos de los romanos, ese principio, ¿ya? Y acá algunas instituciones, ¿cierto? Lo mismo respecto a Grecia o Atenas. No hay que aprenderse de esto de memoria. Sí, importante ver, por ejemplo, que existía un Senado, al igual que hoy día, ¿ya? El Senado era considerado, era como un consejo de ancianos, de personas mayores, que asesoraban a los magistrados, y luego también va a permanecer durante el imperio y va a asesorar al emperador, ¿ya? Entonces, esos serían los conceptos centrales, diría yo, del legado político griego y romano, ¿ya? O ateniense y romano, ¿cierto? Democracia directa, y en el caso de Roma, república, división de poderes entre varias personas, cargos temporales, entre otras características. Bien, eso por mi parte. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre Grecia y Roma y su legado político, o algo que haya quedado previo con lo que expuso el profesor Hugo. En base a lo que ¿Profe? decía de la República, adelante, pasen más para adelante. Una consulta, ¿esto usted lo puede mandar como un resumen, le puede mandar al WhatsApp como para No hay imprimirlo dudas, y tenerlo para consultas, estudiar? objeciones. Estoy medio pegado, parece. ¿Profe? ¿Me escucha? Yo la escucho, ¿Aló? Sí sí. se escucha, el profe se quedó pegado. Sí, creo que el el profe profesor quedó Luis, pegado. creo que el profesor Luis se cayó. Yo la estoy escuchando, sí, yo soy el profesor Luis. Decía Una que consulta, ¿se podría mandar esto al WhatsApp como para nosotros poder imprimirlo y tenerlo y poder tener como para un estudio? sí, usted dice la presentación, como el ¿Sí? PowerPoint. Sí, sí, por supuesto, sí se lo mandamos. Terminada esta clase y se lo mandamos por WhatsApp, ¿ya? Vale, gracias. ¿Existe alguna otra pregunta de ustedes? Hablemos primero que todo de lo que vimos recién, ya, del contenido. Si es que quedó alguna duda, de algún Bueno, concepto, de alguna idea, de alguna palabra, que eso es lo más común, ¿ya? No van a pasar, o sea, yo me integré hace poco, no sé si ya pasaron el sistema político en Chile, como para poder hacer la comparación, porque siempre compara con el sistema actual, pero Mm. no sé cómo está organizado, o sea, no muy bien. Ah, ok. Bien. En ese caso, bueno, lo que generalmente se pregunta, ¿ya?
a veces se hacen estas comparaciones bueno, comparar qué es lo que el legado del sistema político romano, por ejemplo, al sistema político actual chileno, ¿ya? Si bien en este año nosotros nos veremos como con detalle el sistema político chileno, sí hay que entender como estas pequeñas ideas que a lo mejor son un poco más generales, ya tampoco van a haber preguntas muy específicas diciendo, por ejemplo, bueno, hablar del tribuno de la plebe o hablar de la democracia de los ciudadanos, no sé. Generalmente van a ser cosas muy generales, ¿ya? Eh, Profesor Luis, no sé si usted tiene más experiencia con el tema de las examinaciones, no sé si sabrá algo del tema de si son muy específicas esas preguntas. Claro, respecto que me caí y volví a entrar, no sé no sé en qué parte me quedé pegado, ojalá que no al principio. Sí, respecto a la pregunta de Linda, claro, es importante de todas formas conocer algunos elementos de, digamos, de cómo está conformado y de cuáles son los principios de nuestro sistema político actual, ¿ya? Y en ese sentido, claro, nosotros igual podemos, por ejemplo, en los formularios o podemos en las actividades o en otras tutorías, tal vez enfocarnos también un poco en esas características para que ustedes puedan conocer un poco más por dónde puede ir, digamos, la comparación entre, por ejemplo, el sistema político ateniense y el sistema político actual. ¿Ya? Entonces ahí es importante que les podamos dar algunas claves de lo que se entiende hoy día por república, de lo que hoy día, o cuáles son las características de la democracia chilena actual. En próximos formularios o en otras tutorías sí podríamos ir dando ciertos datos o ciertos tips. No hay que leerse la Constitución completa ni nada por el estilo como para eso, pero sí podemos obviamente ahí, en la medida en que surjan esas preguntas, ir obviamente dándoles claves, ¿ya? Pero sí, este año todavía no vamos a ver el sistema político chileno así como como unidad, digamos, todavía no, ¿ya? Pero sí en próximos formularios podríamos ir dando esas informaciones y esos tips que, claro, siempre aparece por lo menos una o dos preguntas en los exámenes relacionadas con la comparación entre los viejos sistemas políticos y el sistema político chileno actual. Sí, no sé si ahí respondemos la pregunta de Linda. Sí, perfecto. Súper. Yo tenía una pregunta, porque por ahí de repente cuando ponen en los comentarios ponen que les costó, ¿cierto? Y con el profesor Hugo nosotros decimos, estarán muy difíciles los formularios, tendrán serán muy extensos, muy largos. ¿Qué opinan ahí respecto a la carga que les estamos dando? No sé si tienen ahí alguna sugerencia, si les está resultando fácil. Profe, Sí, ¿quién? Juan, Juan. Ahí está, Juan Carvajal. sí, más que nada un comentario. O sea, yo creo que los videos son bien entendibles. No, yo no podría dejar o decir que no se entiende Ay, lo que se yo, intenta Patricia. dar, pero no sé cómo decirlo. Yo encuentro que son muy largos. A veces que hay videos que son arriba de 10 minutos y yo creo que la mayoría de las personas venimos de trabajo, etcétera, etcétera, entonces nos cuesta un poco que nos caiga tanta información porque escuchar a una persona que solamente habla y habla y habla y habla es como un poquito monótono. No es que no se entienda, yo creo que a lo mejor por el efecto cansancio nos entra un poquito más difícil, un poco más dificultoso. No sé, es mi forma de verlo, no sé si los demás lo entenderán igual. Hacerlo un poquito más corto y hacerlos en base al video, no sé, por 5 minutos y en esos 5 minutos hacerse los cuestionarios, a lo mejor puede ser que así la información entre más rápido. Podría ser, no sé, lo hago como acotación, pues no sé qué opinan el resto. Yo quiero decir algo. Alejandra, ¿sí? Sí, yo siento que historia debió haber quedado como un día solo. Así como tenemos matemática, como, ¿cuál es la otra clase? Inglés.
así como solo, porque yo entiendo que la historia tiene como mucha información, muchas fechas, y uno tiene que tratar de entenderlo. O sea, yo en el momento lo entiendo, pero es tanta información que como que no se me graba. Aunque sí después me doy cuenta, porque a mi hija igual le está pasando como todo esto en el colegio, y cuando está en sus clases, como que me doy cuenta de que sí se me graban, porque igual yo como que le ayudo y le contesto. Pero es como tanta información, y más encima que es como la segunda clase, que ya como las 10 de la noche todavía uno está como metido ahí, y ya como que ya empieza como a dar el sueño, el cansancio, y ya me empiezo a frustrar, y ya prefiero terminar el otro día. Pero es como tanta información para que empiece tan tarde. Eso siento yo, como que debió haber quedado un puro día para la clase de historia. No haberlos dividido en lenguaje y historia. Eso. Súper, Alejandro. Gracias por la información que nos están dando aquí. Con el profe Hugo estamos tomando nota claramente de eso, porque igual nosotros hemos sentido que a veces los formularios llegan al otro día o 2 días después y se entiende, o a veces no, hay muchos estudiantes que no los contestan. Entonces también la idea es que se creen formularios que sean obviamente lo más amenos y didácticos posible. Pues la idea de los videos, precisamente, Juan, era esa, pero entendemos, yo creo, perfectamente la observación respecto al que pueden ser muy largos, y a lo mejor ahí con el profe Hugo podemos reformular algo, ¿cierto? Para que no sea tan tedioso y no digan, chuta, ya de nuevo nos toca historia, este formulario eterno. Yo sufro cuando toca historia. Alejandro sufre, tiene cara de sufrimiento de Yo esto en sufro, este Ay, momento. yo también con historia. sufro mucho con historia. Pati, ¿usted sufre también? Sí, mucho, Deje de mucho. sufrir. No, es que no puedo. Sí, la idea De es verdad, que, la es idea es, algo, sí, es algo que yo veo los videos, los trato de entender, después yo digo, ya no lo voy a hacer hoy día porque a lo mejor la hora me está superando, después lo veo el otro día y se me junta con la otra guía y estoy ahí metida, y empiezan a pasar los días y ya después es como que no entiendo, es como lo que decía delante el compañero, que es tanta información, es tanta fecha, es tanta cosa, que para compartirlo, para que sea compartida la clase, sí, es complicado, súper complicado. ya, es mucha información, muchos datos, Profesor Luis, quisiera, Sara, mire, Sara, yo encuentro que este año se han puesto como así, porque el año pasado a mí me gustaba mucho el sistema que tenía usted de mandar un videíto que era más bien didáctico, que salían como, y que uno podía ir pausando el video y podía ir haciendo un resumen bien claro. No eran videos tan largos, bueno, habían unos bien largos, pero ameritaba que fueran largos porque de repente toda la información no cabe en tan pocos minutos. Entonces, pero sí recuerdo que teníamos videos como a veces como bien entretenidos, por ejemplo, ya no sé, poniendo un ejemplo de todo el tema mapuche, en fin, todo ese tipo de cosas, que también lo pudimos ver a través de otros videos que la daban en la tele, que también eran como muy explicativos, entonces teníamos como más recursos también para ver nosotros, y yo encuentro que eso es mucho más, queda como mucho más grabado que escuchar, por ejemplo, un video muy largo, porque de repente nosotros las mamás, por ejemplo, estamos haciendo cosas, no tenemos, por ejemplo, tiempo de estar como mucho tiempo en la pantalla. Entonces, no sé, un videíto más bien didáctico y que uno pueda sacar un resumen más bien claro para nosotros sería como súper. Es mi opinión, mi humilde opinión. Súper. gracias, súper. Sí, bien pertinente el comentario. Igual habían hecho, o sea, nosotros con el profesor Luis habíamos hecho como un pequeño esfuerzo con el tema de los videos, pero no sé, igual encontramos con videos de 5 minutos, 4 minutos, pero no era el único, por ejemplo, en un formulario, entonces habían como 2 videos y eso ya suma, entonces igual quita tiempo. Eh, Alguien había levantado la mano, creo que era Anaís. Y Anaís está por ahí. Sí, no, profesor. Hola, Anaís. Lo que pasa es que
una de las últimas clases pusieron un video en inglés y en realidad yo me demoré como 6 horas en mandar esa clase porque el video había que pausarlo, retrocederlo, leerlo, escribirlo y fue muy largo. Ese video fue uno de los que más me costó a mí, en especial porque me cuesta mucho inglés y en el tema de mezclarlo con historia fue muy eterna la clase, de verdad, fue muy difícil. Sí, sí, sí. Sí, yo tuve esas dudas también de colocar ese video en inglés, estaba traducido, pero el tema era que justo condensaba todo lo que ustedes tenían que ver respecto como al legado, pero no vuelvo a colocar un video en inglés. Ya. Tampoco era mi intención antes, pero no lo volveré a hacer. Súper buenos comentarios, ¿ya? Vamos a poner una en chino para la otra, profe. Yo creo Claro. que el chino funciona mejor. No sé, se me hace. Sí, no, súper buena esta instancia para que ustedes nos digan y no estemos nosotros solamente hablando de historia, bla, 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 porque así de verdad que estamos tomando nota y ojalá que a partir de los próximos formularios noten el cambio y se les pueda hacer más ameno y fácil contestar, responder y que efectivamente no sea como la lata de historia. Porque claro, Sara el año pasado era distinto porque teníamos menos contenido y este año, el segundo ciclo, es como una cantidad de contenido que los profesores lo vemos y decimos, ¿cómo vamos a pasar esto en tan poco tiempo? A mí se me llegó a caer el pelo de tanto pensarlo y miren cómo quedé. Por lo tanto, no se rían, si es cierto. Por lo tanto, es Profesor, se complicado. entiende y se agradece mucho, de verdad con cariño, se entiende y se agradece mucho todo el esfuerzo que ponen, de verdad. Y, Sí, la historia es parecida al lenguaje, la verdad, así que lectura, lectura, lectura también. sí, sí, y eso, pues vamos a tratar de, como decía, es mucho tiempo condensarlo, pero que al mismo tiempo no sea una tortura. Yo creo que ojalá que noten la diferencia de aquí en adelante en las próximas formularios y actividades. Ujú. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Linda, cuéntenos. Sí, lo que dice una compañera o Juan, no sé quién fue, eso de separar historia con lenguaje sería súper bueno porque son dos ramos súper potentes y traen muchas cosas. El lenguaje, mucho texto, historia también tiene harto texto en todo lo que está pasando con las civilizaciones y muchas cosas, entonces si se pudiera ver la posibilidad de separar esos dos ramos, sería más fáciles para nosotras. Sí. Sí, pues, como Si hubiera lunes la día, posibilidad de ver acaso se pueden separar. sí, pues, como lunes día pesado, así como lenguaje e historia. Más encima el lunes. Pero acá esa decisión no pasa por nosotros, ahí podríamos conversarlo con Beatriz y con nuestros superiores, a ver si se toma alguna decisión al respecto, pero sí lo vamos a transmitir. Vamos a cumplir con esa parte, pero ahí no podemos asegurar nada porque eso pasa por otros criterios y otras decisiones de otras personas. Igual tiene que ser un tema, permiso, profe, tiene que ver un tema que se vea, o sea, que se planee bien, porque sí, lenguaje es una materia que igual hay que ponerle un poco cabeza. Las otras tampoco son lo más sencillo, matemática, inglés o ciencias naturales, entonces si se llegase a cambiar, no sé si sería tampoco algo muy valioso, por dar un ejemplo, ponerlo después de matemática o después de inglés, o después de ciencias naturales, no sé. Entonces, y tampoco yo creo que muchos querrán ir un día más, o un día viernes, por dar un ejemplo. Entonces, Claro. ahí yo creo que se tiene que ver, pero con pensarlo bien. Claro. Sí, pues ahí, como decía, eso no pasa por nosotros, pero vamos a transmitir ese mensaje, a ver qué se puede hacer. Si no, lo hacemos el domingo, en la mañana. Domingo de historia. En el horario de ese de ejercicio de las 7 de la mañana hasta En la banda horaria. De 5 a 10 de la mañana, historia. Sería bueno. Elige vivir No, yo sano. a las 7 de la mañana del día domingo estoy en misa. Ah, ya. Ya. Pero después de misa, pues, Sara. Después de misa va historia. No es malo.
Eso, chiquillos, chiquillas, gracias por todos los comentarios que nos han hecho. Yo creo que han sido súper enriquecedores para nosotros como profes, también que nos hagan estas observaciones. Sí, también es bastante bueno verlos, ya sí, yo creo que también toda esta semana se lo van a decir sus profesores, nosotros no vamos a ser los únicos, pero es bueno verlos así, al menos que sea de esta forma, ya, de esta nueva normalidad. Ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar con todas las medidas necesarias dentro del establecimiento, pero súper buena la instancia también esta para que nos comenten, porque de verdad ahora ya no es tanto como hablarle con... mandar solamente formularios, sino también conversar un poquitito o que ustedes lo digan directamente. En serio, así que súper valorable esta instancia para nosotros los profesores y espero que para ustedes también. ¿Cierto, profesor Luis? Sí, sí. Y yo creo que eso, no sé si hay algo más que comentar, que decir, antes de despedirnos. Llegó la hora de decir. Un datito a las chiquillas si les sirve. Yo tomo fotos siempre hay cuadros que ponen, como por ejemplo los que mostraron recién, y yo para no estar cada vez yendo a los videos y todo eso, yo tomo fotos, por ejemplo. Y esas mismas fotos, porque como están ahí como súper bien explicado y en orden, parecido a lo del lenguaje, eso uno lo puede traspasar a su cuaderno y también es un método súper bueno para estudiar, chiquillas. Así que por si les sirve, le doy ese tip. Eso. Y gracias, profe. De verdad que es una instancia súper buena el que nos podamos ver, aunque sea por acá, porque es como muy necesario de repente poder vernos las caras, más que estar leyendo, escuchando, el poder vernos también y poder interactuar. Sí, es muy, muy cierto. Es muy cierto. Ahí les pasó el tip Sara, sobre todo para Patti, para que no sufra tanto. Ahí les va a mandar ahí imágenes, fotos. No, y todos los tips que tengan, profe, todos, mándenlos nomás. Porque yo, como decía en la clase anterior, hace más de 20 años que no estudiaba, entonces todo sirve. Sí, obvio, obvio. Y ahí cualquier duda también a nosotros, estamos ahí a veces siempre atentos al WhatsApp, cualquier cosa que podamos ayudarlos en la semana también, no hay problema en ese sentido. De repente ahí Uberlinda me ha llamado sábado a las 4 de la mañana, profesor, no tengo dudas sobre la... Y ahí, bueno, uno contesta y no hay nada que hacer. Sara también, lo mismo, pero mientras sea de lunes a viernes está bien. Así que Patti también, si tiene dudas y un día miércoles, un día jueves y dice, pucha, ¿a quién le pregunto? Pregúntale a los profes. Estamos dispuestos a responder y a entregar cualquier tipo de ayuda en este proceso que sabemos que es complejo. Sí. Muchas gracias, profesor. Te agradece esa ayuda. Así que eso yo creo que estaríamos terminando. Sí, lo Profesor último para Julio. acotar, recuerden que como colocaron ahí, esta grabación se va a subir ya de la clase y también les voy a subir el PPT al WhatsApp para que lo descarguen. ¿Se va a subir, profesor? Sí, No eso hubiese dicho tanta tontería si hubiese sabido eso. Va a subir las redes sociales. Ya, súper que esté disponible. Ya pues. Entonces nos chiquillos, despedimos. chiquillas. Cuídense mucho. Ya, chao, chao, cuídense, un abrazo. Cuídense. Chao, gracias. Chao. Profe, muchas gracias. Chao. Chau, Chao, gracias. chau. Cuídense mucho. Igual. Chao.